Hola, buenos días compañeros y profesor. Hoy les vengo a explicar el sistema de enfriamiento en un auto. Acompáñenme. ¿Qué es el sistema de enfriamiento y para qué sirve? El sistema de enfriamiento es el que hará que los componentes en el motor se mantengan dentro del rango de la temperatura del diseño del motor, evitando su destrucción por deformación o agarrotamiento. El sistema de enfriamiento tiene como objetivo eliminar el calor excesivo producido por el funcionamiento y la combustión, evitando así superar los límites de resistencia térmica de las diferentes piezas del motor. Una temperatura óptima para el motor es entre los 80 y los 90 grados, ya que en una temperatura más baja afectaría el proceso de inyección de gasolina y una temperatura más alta afectaría a distintos componentes, haciendo que se rompan o se quemen. El sistema de enfriamiento está compuesto principalmente por lo que es el radiador, el tapón del radiador, termostato, bulbo sensor de temperatura, bomba de agua, motoventilador, fan clutch, depósito de refrigerante y refrigerante o anticongelante. ¿Qué es el anticongelante? Se trata de anticongelante formado por etilenglicol, que es el componente anticongelante, y agua destilada o desmineralizada, que sea la que ayudará a que no se haga la corrosión. ¿Para qué sirve? El anticongelante tiene el mismo objetivo que el refrigerante, pero es aún más resistente al frío, cumpliendo el doble función de refrigerar el sistema mecánico y ayudando al encendido durante el arranque. Sin embargo, es mejor utilizar el refrigerante en lugares cálidos y el anticongelante en lugares fríos. Aquí podemos ver una tabla de los tipos y rangos de temperatura del anticongelante. El auto en el que llevaremos a cabo la explicación es un Chrysler Cirrus 1999, motor turbo 2.4 litros, 16 válvulas, 4 cilindros. Comencemos con el área del bloque del motor o monobloc, en el cual tendremos el anticongelante, el cual está en unos pasajes alrededor de los cilindros y en algunas áreas de la cabeza del bloque del motor. Esos pasajes son conocidos como camisas de los cilindros. Al arrancar el auto empezará a funcionar el motor y se empezará a calentar en esa parte debido a que es en donde se hace la explosión de la mezcla, haciéndolo llegar a una temperatura de hasta 300 grados Celsius. Ese calor será absorbido por el anticongelante e inicialmente el anticongelante se quedará en esa parte para que el motor alcance lo más pronto posible su temperatura normal de funcionamiento. Lo que mantendrá el anticongelante en esa área será el termostato. El termostato es una válvula mecánica que en funcionamiento de la temperatura se abrirá o cerrará. Al principio estará cerrada, pero dependiendo de qué tanto vaya aumentando la temperatura del anticongelante, se abrirá dejándolo fluir a través de la manguera. Cuando el anticongelante caliente entra por la parte superior del radiador, pasará por los tubos ventilados y el anticongelante empezará a perder temperatura y saldrá por la manguera inferior del radiador. El radiador es un intercambiador de calor. Este elemento disipará el calor para impedir que algo se sobrecaliente. Tendrá un tapón de purga para purgar el radiador y vaciar el anticongelante del sistema. También en algunos casos, normalmente autos de transmisión automática, tendremos dos puertos, los cuales tendrán una línea de entrada y una línea de salida para enfriar el aceite de la transmisión, pero en ningún momento el aceite de la transmisión y el anticongelante se juntan. El radiador se encuentra en la parte de enfrente del auto para así recibir mayor cantidad de aire por las rejillas de la parrilla. Después de pasar por el radiador, saldrá el anticongelante por la manguera inferior y llegará a la bomba de agua, que será la encargada de hacer circular el anticongelante por el sistema. La bomba de agua estará impulsada por el motor del vehículo a través de la banda de accesorios o la banda o cadena de tiempo, la cual hará funcionar el impulsor para forzar el recorrido del anticongelante, y luego entraría otra vez al bloque del motor para completar el ciclo. Ese es el ciclo básico del refrigerante, pero es necesario recalcar algunos puntos importantes. Vamos a ello. En primero sería la eficiencia del radiador. Para que el radiador pueda enfriar el anticongelante, necesitará que pase suficiente cantidad de aire a través de él. Si nosotros estamos manejando una velocidad alta, el radiador tendrá una buena eficiencia debido al aire que estará pasando, pero cuando vayamos un poco lento o haga mucho calor, entonces el ventilador entrará.
para forzar mayor aire a través del radiador y así garantizar la eficiencia del radiador para bajar la temperatura del anticongelante. En algunos casos tendremos un motoventilador y en algunos otros lo que es un fan clutch. Un fan clutch es como su nombre lo dice, un clutch que activará un ventilador a través de un resorte que tiene en la parte frontal que dependiendo de la temperatura se expandirá, activando así una válvula y liberando un líquido que hará que la masa se endurezca y entonces el ventilador empiece a funcionar. Ahora, para evitar que el ventilador funcione cuando no es necesario, el encargado de controlar el ventilador será la computadora. Esta monitoreará la temperatura del anticongelante mediante el bulbo o sensor de temperatura, que generalmente estará en la salida del bloque del motor debido a que ahí se concentra mayor temperatura. Ese sensor medirá la temperatura a través del voltaje, debido a que tiene una resistencia la cual entre mayor temperatura tenga, menor resistencia generará. Esa señal la mandará a la computadora con 5 voltios y la computadora mandará una señal a un relevador. El relevador cerrará el contacto y tendrá corriente directa de la batería o de un fusible que la mandará al ventilador con 12 voltios. Y de esa manera funcionará. Ahora pasemos al tapón del radiador. Un dato muy importante es que la temperatura de ebullición del agua es alrededor de los 100 grados centígrados. El anticongelante tiene una temperatura de ebullición más o menos a los 130 grados. Eso lo podemos ver en la tabla de rangos del anticongelante. Normalmente el sistema trabajará mucho con esas temperaturas, entonces si el anticongelante hierve nos generará muchos problemas. Para evitar eso, necesitaremos que en el sistema haya cierta presión. Esa presión aumentará el punto de ebullición del anticongelante. Normalmente esa presión no debe superar lo indicado en el tapón del radiador, que es entre los 15 y 16 psi, dependiendo del tapón que utilice. La presión del sistema será regularizada por el tapón del radiador para evitar una presión mayor y que las mangueras revienten o tengan un vacío. Entonces el tapón del radiador utilizará dos válvulas mecánicas, una válvula de alivio de vacío y la válvula de alivio de presión. Cuando el sistema rebase la presión indicada en el tapón, la válvula de presión se abrirá y dejará pasar el exceso de presión hacia el tanque de recuperación a través de esta manguera, para mantener una presión adecuada y cuando la temperatura baje y la presión también baje, para evitar un vacío en el sistema y las mangueras se succionen, la válvula de vacío generará un regreso de anticongelante del tanque al sistema para seguir con la presión correcta. Y completaremos el sistema con el tanque de recuperación. El tanque tendrá la función de almacenar el anticongelante y en algunos casos el tanque tendrá una manguera que irá hacia el exterior, el cual hará que si entonces en algún momento el tanque se llene, el sistema libera esa presión a través de esa manguera. Ahora pasemos con las fallas. Las fallas más comunes del sistema de enfriamiento inicialmente son de sobrecalentamiento del motor o pérdida de anticongelante. Las fallas más comunes son sobrecalentamiento, enfriamiento excesivo, las picaduras por corrosión, la erosión por cavitación y taponamiento del radiador. Son síntomas típicos de las fallas más comunes del sistema de enfriamiento. Recomendaciones: utilizar el refrigerante especificado por el fabricante del vehículo. Cambiar completamente el líquido refrigerante al menos una vez por año. No remover el termostato ya que disminuye la eficiencia del motor y aumenta el consumo de combustible. Utilizar el tapón del radiador con la presión especificada por el fabricante. Reemplazar los componentes de distribución cuando lo indique el fabricante. Y si se reemplaza el depósito, hacer lo mismo con su tapón respectivo.